Hola amigos de Belleza de Honduras, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para los que no nos conocen, yo soy Miriam de Honduras y mi esposo Darío de Argentina. Y este canal está dedicado a exaltar las bellezas, la gastronomía y la cultura de Honduras. Así que no se diga más y comencemos con el siguiente video. Amigos, y hablando de las bellezas de Honduras y como continuación del video anterior en el que hablábamos acerca de los lugares lindos para visitar en Honduras, hoy queremos hacer un pequeño paseo por nuestro canal para mostrarles los hoteles y hablar de los hoteles más bonitos que hemos conocido. Así es, hemos visitado, conocido muchos hoteles y ahora queremos presentarles, hacer un resumen porque estamos en tiempo de verano. Estamos en abril del año 2025 y está el calorcito, ya se siente, hasta las chicharras se sienten por ahí. Sí. Y ya es época de vacaciones, así que vamos a darle una guía acerca de los hoteles. Sí, vamos a comenzar por la zona sur del país. No la hemos visitado mucho, para serles sincero, tenemos varios paseos pendientes por ahí, pero cuando estuvimos en San Lorenzo pudimos hospedarnos en un hotel que se llama Casa Vieja. Casa Vieja, sí. Bueno, es un hotel pequeño, familiar, por ahí les presentamos algunas fotografías. La comida que sirven ahí es deliciosa y está muy cerca del Parque Central y de toda la zona viva de San Lorenzo. O sea, se puede llegar, digamos, como unas 5 o 6 cuadras. Y se los recomendamos, ahora lo han mejorado, han puesto piscina. Así que creo que es una buena opción si quieren quedarse en un hotel familiar. Claro, para ir ahí a San Lorenzo, que es un hermoso lugar para visitar, como ya le hemos mostrado en videos anteriores. Por aquí le vamos a dejar también el link. Es un hotel sencillo, pero cómodo y cerca de todo, ¿no? De todo el lugar turístico de San Lorenzo. Sí, cerca de la plaza central, etcétera, ¿no? O sea, es un hotel cuyos precios andan un precio bastante justo. Y bueno, la habitación era sencilla, con su baño, con su, no sé si lo tenía agua caliente, eso sí no recuerdo, porque allí toda el agua es caliente. No, el lugar es caliente, entonces el agua caliente no hace falta. Ya viene, creo que por tubería, pero no tiene aire acondicionado, que es lo más importante. Y tiene parqueo interior también, así que bueno, es una buena opción para quedarse en San Lorenzo. Y luego de ahí vamos a pasar al lado de Oriente. Vamos a hablar del Hotel Quinta Pat. Ah, el Hotel Quinta Pat. Sí, Ese hotel está llegando casi a lo que llaman el Zamorano. ¿Sí? Ahí les mostramos algunas imágenes si quieren conocer más del hotel. En el tiempo que fuimos todavía estábamos en pandemia, pero aún así pudimos disfrutar de sus instalaciones. Hubo creo que una celebración de una boda. El hotel está lleno de rinconcitos lindos para tomar fotografías y además creo que tiene 3 piscinas. Sí, nosotros estuvimos en la más grande. En la más grande. Sí, y también se puede ir a pasar el día. Y claro, sí. Lo que dicen day pass en inglés o pasadía en español, porque se paga una cuota por ir a disfrutar de las instalaciones del hotel. Así que bueno, el hotel es lindo. ¿Te acuerdas que tiene glamping? Tiene glamping, que son esos lugares que son camping con glamour, algo así, ¿no? Que está muy de moda ahora. Está muy de moda y además tenía unos autobuses y unas camionetas ahí habilitadas como apartamentos para poder tener un momento con la pareja. Está cerca ahí mismo en los predios del hotel, pero lejos de todas las habitaciones. En fin, es un hotel lleno de sorpresas, así que está muy lindo el hotel. Una limusina también, ¿te acuerdas? La limusina, ahí estamos viendo las imágenes de cuando estuvimos en la limusina. Se la alquilan para bodas y eventos especiales. Sí, una limusina que nos sentíamos ahí como reyes, ahí adentro. Pero solo estuvimos para hacer la muestra. Pero qué interesante fue. Qué interesante hotel, sí. Creo que para Semana Santa tienen su programación especial, hay una piscina, la llenan como una fiesta de espuma, creo que la fiesta de espuma, sí. Bueno, si ustedes quieren más información de cómo están las instalaciones y todo, pues miren el video y ahí aparecen los teléfonos o pueden ir a la página web de los hoteles que les estamos mencionando ahora, porque es imposible hablar a profundidad de cada uno, solo queremos hacer así como un vuelo de pájaro por los lugares que hemos visitado. Y después de eso pasamos al hotel que conocemos como en Santa Lucía, el Hotel Santa Lucía Resort. Santa Lucía Resort. Sí, es un hotel en medio de la naturaleza, con
tremendos salones para eventos, con cabañitas, Sí. con habitaciones muy bien decoradas, muy bien pintadas. Me encantó que tienen sus murales en cada habitación. Tiene también sus parquecitos ahí, ¿sí? Tiene parqueo también Ujú. para hospedarse y está cerca del pueblo. Puede llegar uno caminando al pueblo. Claro, sí. Ahí estamos viendo las imágenes y realmente aquí lo que más me gustó a mí en lo personal es que hay mucho paisaje, aire libre, el verdor, Ujú. estar en contacto con la naturaleza, Sí. realmente para pasar un tiempo de relax. Y también tiene su servicio de restaurante si usted quiere llegar solo a Ujú. comer para conocerlo. En fin, Santa Lucía ahora ofrece una gran variedad de hoteles y de hospedajes. No es que no querramos mencionarlos a todos. Ujú. Usted Sí, puede abocarse ahí a sus páginas favoritas de internet y buscar hotelería en Santa Lucía, pero este es el que nosotros hemos visitado, el que hemos sí, conocido. Así que sin menospreciar la oferta hotelera de Santa Lucía, que es amplia, sí, sí, es abundante, sí. pues de este que estamos hablando en este momento, pero hay muchos más, ¿no? Y después de eso, pues nos dirigimos a la zona central del país. Ajá, ¿a dónde? Estuvimos en Ciguatepeque, en Granja Delia, que es un Sí. tremendo hotel al lado de la carretera CA5, muy accesible, con un tremendo restaurante. Creo que tienen un café por ahí y también creo que tienen un lugar donde se sirve pizza. Y también tienen salones para eventos Sí, tiene especiales. salones para eventos especiales. También hay como un pequeño supermercadito, creo, ahí Hay cerca, un ¿no? Ahí está, que supermercado y pertenece, tiene tiene piscina piscina. muy bonita, por cierto, muy bonita, muy amplia, solo para huéspedes. Bueno, en fin, los amenities del hotel son muchos y para conocerlo más les invitamos a que vean nuestro video. Y después de Ciguatepeque pasamos a los hoteles del lago de Yohoa. Lago de Yohoa. Ahí hay varios hoteles cerca del lago de Yohoa y vamos a hablar sobre El hotel y finca Las Glorias. Hotel y Finca Las Glorias. Un hotel ahí muy lindo, familiar, porque se puede disfrutar no solamente de ver el lago, sino que también hay todo podríamos decir como un parque, Una ¿no? finca. Porque es una finca donde Sí. se puede visitar ahí. O sea, hay hasta ponis, creo, para Claro, poder montar. claro, O hay sea, un establo. para empezar, tiene salida directa al lago de Yohoa, que eso es Claro. importante. Ujú. No tiene que caminar uno mucho para decir voy para el lago. Ahí nomás toma uno la lancha y se da un paseo por el lago de Yohoa, que lo presentamos en nuestro canal también, el paseo en lancha por el lago de Yohoa. Y algo que cautivó mi corazón fue el amanecer en ese lago de Yohoa. Qué cosa Así tan es. espectacular, amanecer en medio de la naturaleza, con el canto de los pájaros y el El frescor canto de de la todos los mañana. pájaros, qué lindo, a la No, mañana eso se es siente, está saliendo el sol y se comienzan los pajaritos a una cantar y es todo un belleza, un espectáculo espectáculo. digno de un aplauso. Sí, digno de un aplauso. Que salga el Que autor, que salga el salga el autor autor. y que lo vamos a aplaudir. Sí, sí, sí. Tiene piscina también, Ujú. restaurante, tiene para hacer kayak. Sí. Y la habitación ahí se la ponemos en el video, una habitación grande, cómoda, Ujú. eh, protegida contra los mosquitos, porque el lago de Yohoa tiene esa situación, ¿no? Que hay bastantes mosquitos, sobre todo en tiempo de lluvia, pero la pasamos muy lindo. Creo que es uno de los hoteles más relajantes que hemos Que hemos visitado, visitado sí, por esa zona, de sí. esa zona. Y también en esa zona del lago de Ojoa estuvimos en condominios del lago, Condominio del Lago, sí, también sí, muy que lindo tenía lugar. su área para fogata, para hacer kayak, su Ujú. piscina, y ahí lo que alquilamos fue un apartamentito. Eso me Claro, un encantó. apartamento bien cómodo, ¿no? Y porque uno puede salir a caminar, hay todo un bosque, por un parque Sí, cerca sí, del sí, lago, sí, para caminar y disfrutar del aire libre. A mí sí. me gustó mucho Sí, sí, también. sí. A mí me encantó que pudimos llevar al Capi, nos permitieron llevar al Capi, lo Ujú. mismo que en Finca Las En Glorias. Gloria también lo pudimos Ajá, llevar. sí. Es pet friendly, como dicen ahora, y Sí, además de eso pudimos pues preparar pequeñas comidas para poder después salir a pasear, ¿no? Y eso me gusta porque ayuda a la economía familiar y a que estos videos no salgan tan caros, porque cada video que hacemos es una inversión claro, de sí, dinero, sí, sí. ¿no? Entonces, me gustó ese hotel por eso y me gustó también que está cerca de la carretera de la Guama, Ujú. está ahí cerquita, no tiene que batallar uno metiéndose tan profundamente en la selva para poder Claro. acceder al hotel.
Y hace poco estuvimos también en el Hotel Onduyate. Onduyate también, sí, un lindo hotel cerca del lago, donde también pudimos ver un lindo amanecer o atardecer también, bellísimo. porque ahí grabamos el atardecer con las lanchitas sí, ahí flotando. sí, Y también un momento de relax ahí, mirando el lago, sí, escuchando la naturaleza, sí, sí, que sí, realmente es sí. un buen lugar y la hemos pasado muy Muy bien. bien, sí, perfecto. Y después de eso, vamos a la costa norte. Ajá, vamos a la Ajá. costa norte, Estuvimos en San Pedro Sula, Ajá. en un evento, digamos, personal, ¿verdad? Pero aprovechamos para hacer un video, que es uno de los videos muy vistos que hemos tenido del Hotel Copantl Sula. Sí, 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 un hotel muy interesante en plena ciudad de San Pedro Sula, una ciudad turística e industrial, ¿no? Así Porque es. ahí está toda la industria Ujú. de Honduras y realmente es una ciudad que atrae mucho turismo, ¿no? Internacional. Por eso está ese hotel que Bastante. es internacional. Ahí Así se hacen es. muchos eventos Exacto. internacionales. Creo que tiene un centro de convenciones de los más grandes de Honduras. Sí, Y ahí, bueno, creo que bien caben unas 5.000 personas en sí, ese sí, centro de bastante, bastante. Los convenciones, centros de sí. convenciones que hay mucha gente, Sí, 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 sí. sí. Es un hotel bonito, me encanta porque tiene todo ahí. La Sí. comida es, Se come muy bien, la ustedes van a comida ver ahí el es, desayunazo que tuve ahí. no, Ahí ahí vean tuvieron el que cerrarle video. la cocina a este señor porque Pues se bueno, quería comer todo al mismo tiempo. es que es Un delicioso. Unas desayuno, tortillas. ay, tortillas de maíz y de harina hechas ahí mismo, infladitas, mantequilla, queso, bueno, tamales, que era lo que no ponían en esos Sí, desayunos, unos desayunazos increíbles. También tiene piscina, pudimos estar en la piscina del estuvimos en la hotel, piscina disfrutando de un de un atardecer. atardecer. Estuvo espectacular. El precio está bastante razonable en comparación con lo que ellos ofrecen, ¿verdad? Porque es un hotel ejecutivo. Puede ir, claro, con su familia, pero quienes más se hospedan ahí son ejecutivos que van en viajes de negocios hacia San Pedro Sula. Es un hotel fantástico, realmente. Y lo que me encanta es que no pierde su calidad. Así es, sí, Sí. sí, sí, Y muy tiene bien. algo bien interesante, los ascensores panorámicos. Ah, sí, claro, Sí, claro, uno porque se va uno va subiendo subiendo y va viendo el y va panorama, el viendo todo área el de piscina y panorama. todo, muy lindo. Que me acuerdo que cuando lo inauguraron en Honduras era algo bien llamativo, porque normalmente los ascensores son unos lugares bien lúgubres, ¿verdad? Como todo Sí, oscuros, encerrado, cerrados y oscuro. todo. Y ese, aunque sea como cualquier ascensor, el hecho de que tenga vista panorámica te hace sentir diferente la sensación Claro, de subir claro, a tu de dormitorio. libertad, ¿no? Sí, así es. Sí, además se mira un poco la vista de San Pedro Sula Sí, también. sí, sí. Ujú. Bueno, y después de eso pasamos a nuestro querido Roatán. Roatán. Sí, bueno, nos quedan algunas ciudades más por conocer y otros hoteles por los cuales vamos a hablar en un futuro, pero Roatán ha sido la isla que ha capturado nuestro corazón y si no, pregúntenle aquí al argentino. Sí, es uno de los destinos turísticos que más atrae, ¿no? Hay turistas de todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos, también hay algunos argentinos dando vuelta por ahí. No, 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 según, Entonces, según sí, la sí, última vez que estuvimos en Roatán nos dijeron que la comunidad de sí, argentinos en sí, sí, Roatán sí. ha ido creciendo muchísimo. De hecho, hay un restaurante que se llama Argentinian Grill, ¿no? Argentinian Grill, que Sí, es donde sí. nos hemos hospedado en las últimas ocasiones, creo que en varias ocasiones. Ahí les presentamos las imágenes del hotel que está justo frente a la playa y es parte del Argentinian Grill. Así es, Bueno, ese es uno, sí. pero además hemos estado en otro. Hemos estado también en el Clarion Suite Pineapples, Clarion que, Sweet Pineapple, ajá, sí, que sí. queda en otro lado de la isla, no queda en Ajá. la playa de West Claro, Bay. está en otro lado. Ese es un apartamento completo. ¿Te acuerdas que dijiste que Sí, querías que fuera tu casa? yo quería vivir ahí, porque es todo un apartamento o departamento, como decimos en Argentina, completo, completo, con su salita ahí al inicio, eh, como un escritorio como para trabajar ahí, hay la sala de estar para ver televisión, está la cocina, ¿no? Completísima. Bueno, es una Es una casa, casa un completa y frente a departamento la piscina. frente a la O sea, uno piscina. sale y sus piecitos entran directamente al agua. Claro, 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 abre la puerta, está la va, terraza y luego sí, la piscina. ¿Qué más así querés? es. Y la ¿Qué más piscina querés? ahí, ¿no? Ajá. Ahí se lo mostramos. Belleza. Solo que este no está a orilla de la playa.
Para poder ir al mar te llevan del hotel a los cayos, al Cayo Francés. El Cayo Francés. Esa es una cortesía del hotel, incluye, la estadía incluye una visita o dos los días que vas a estar al Cayo Francés y donde puedes bañar y consumir felizmente y no quieres salir más del agua. Y luego te llevan de regreso al hotel. Sí, el Cayo Francés es una visita que recomendamos porque es espectacular ese lugar, ¿no? Un callo, una isla que vale la pena. Ahí le mostramos algunas imágenes, vean los videos de Roatán, tenemos ahí una playlist o una lista de reproducción donde tenemos todos los videos de Roatán. Sí, hay otros hoteles en los que nos hemos quedado, pero en ese tiempo no hacíamos videos para YouTube. Entonces, sí. No hemos hecho mención de ellos, pero los conocemos, se los vamos a mencionar así rápidamente. El hotel Mayan Princess, que está en la misma línea del Argentinian Grill, hemos estado ahí, hemos estado en Las Sirenas. Las Sirenas también. En el Mayan Princess hay, las habitaciones son tipo apartamento. Sí. En Las Sirenas solo son habitaciones, son hoteles gemelos y están a la par. Hermanos, mejor dicho, pero son diferentes, ambos incluyen las comidas. Son hoteles all inclusive, usted puede contratar el paquete con toda la comida incluida o solamente los desayunos si quiere pasear por el resto de la isla. También hemos estado en esa misma línea de playa, en el Hotel Paradise Beach Resort, que también es all inclusive o solamente contratar el desayuno. Que tiene un restaurante espectacular para poder comer que se llama El Cayuco. Ah, El Cayuco, sí. Que está muy lindo el restaurante. Sí. Hemos estado ahí también. Y hemos estado en tiempos pasados en el Infinity Bay. Cuando recién lo inauguraron, el Infinity Bay. Últimamente no hemos ido ahí, pero es un hotel de mucha categoría, muy visitado por turistas internacionales. Y también no son habitaciones, sino que son apartamentos. Sí. Son apartamentos con toda la mueblería muy fina, bien por cómodos, cierto. Sí. Muy finos, claro, pero bien cómodos y cerca de la playa. Sí, ahora, por otro lado de la isla, estuvimos hace tiempo también hospedados en el Parrot Tree Plantation. ¿Te acuerdas que son apartamentos también? Y recuerdo que tenía dos puertas, una que daba directamente al mar y la otra de enfrente daba a la piscina. Sí. O sea, ahí tenés agua por por enfrente y por atrás. Bellísimo, sí, con una mueblería finísima. Y también visitamos, pero no nos hemos hospedado todavía, en el Hotel Las Verandas. Las Verandas, sí, un hotelazo allá. Sí, hotelazo, estilo mediterráneo. Que ahí están los videos en nuestro canal para que lo puedan ver. Sí, que es un hotel, ese sí. Si usted quiere apartarse del mundo y de la civilización, vaya al Hotel Las Verandas. Sí, porque está bien retirado. Y si quiere paz y tranquilidad, una playita para usted solo, ahí privado. Con su ser querido. Era un campo de golf, ¿no? Que tienen ahí. Tienen sus campos de golf, sí. De primer mundo, sí, de primer nivel. La pena. Sí. Otro hotel en el que estuvimos hace tiempo es el Media Luna Resort. Ah, el Media Luna Resort. Ese está por el lado, creo que de French Harbor, por allá. Que también tiene playa privada. Y yo recuerdo que la comida era sensacional. No sé, ahora lo han reabierto. Y también tenía un show de animación en el restaurante que es en forma como circular. De media luna. Forma semicircular, ¿no? Entonces hay un restaurante y está el teatro donde hay espectáculos, danzas, bailes, otro tipo de espectáculos que está muy bueno, ¿no? Y las habitaciones, recuerdo yo que eran como bien románticas, así las camas con velos y cosas así, bien románticas. Y luego están las piscinas y luego baja uno unas graditas y está la playa. Está la playa. Aquí estamos en el Hotel Media Luna. Podés ver aquí este espectacular lugar, buena vista, tremenda. Todo esto es el lugar, el comedor. Allá es donde está el teatro. Y ahí está Doña Miriam. ¡Hey! Vengan todos, dice. Un hotel buenísimo y lindísimo, ¿verdad? Entonces ahora en el centro de Francisco Morazán no podíamos dejar de nombrar
los hoteles en Valle de Ángeles que hemos conocido, que tanto hemos visitado Valle de Ángeles. Estuvimos hace tiempo en ese hotel que se llama Laguna Lodge. Laguna Lodge. Es un restaurante donde usted puede llegar solamente a consumir, pero también puede quedarse en diferentes cabañas de tipo de montaña. Sí, son las cabañas de montaña y una de las características es que hay todo un campo verde, ¿no? Verde. Hay unas lagunas ahí donde hay una laguna de tilapia. Tilapia, ¿no? Son unos peces. Peces para comer. Una siembra de tilapia. Siembra de tilapia le llaman. Entonces, es bien relajante ahí, ¿no? Hay un pequeño arroyo, uno se sienta ahí, escucha el, el como los arroyitos de los cuentos. Ahí vean el video para que conozcan un poco más de ese. También estuvimos comiendo en el restaurante del Hotel San José, que queda en la calle principal que va hacia Valle de Ángeles. La carretera hacia Valle de Ángeles. Al pueblo. Ya muy cerca del pueblo, sí. El restaurante se llama Class Garden, pero el hotel no lo pudimos conocer porque estaban ocupadas las habitaciones, pero también es un hotel que ofrece un ambiente natural maravilloso. Sí, también. Maravilloso, porque todo ese entorno verde lleno de palmeras, de árboles frutales, o sea, de naturaleza. Es que en estos tiempos de verano uno tiene que buscar esos lugares para poder... Claro. Mucha sombra, árboles bien frondosos, inclusive ahí hay hasta como una hamaca o columpio. Para los niños. Para los niños y para los grandes, porque yo estuve ahí. Entonces, también tiene un lugar para eventos, ¿no? Tienen un lugar bien bonito para eventos, un espacio abierto para eventos, Y también conocimos por fuera, pero ya habíamos estado hospedados ahí, el hotel Villas del Valle. Villa del Valle. Que queda en la salida que va desde Valle de Ángeles a San Juancito. Ese es un hotelito con cabañitas. También tiene sus pequeñas ahí... Tiene su área de columpios, tiene su piscina. Y también tiene unas guaras. ¿Te acuerdas cuando Capi estaba ahí todo asombrado de ver aquellos animalitos guaras, ahí? Los loros ahí. El capitán que fue también a visitar ahí, a conocer el hotel. Estaba asombrado por esos animalitos que veía. Bueno, esas son las ofertas que conocemos nosotros en Valle de Ángeles. Pero como les digo, ahora... pues a través de las páginas de buscadores de hoteles ustedes podrán encontrar hasta casas completas, ¿no? Para familias y todo eso. Así que vale la pena conocer, salir un poco del encierro y también salir un poco del lugar donde uno vive. Claro. Porque yo sé que Tegucigalpa todos vivimos encerrados, pero hay otra gente que vive en otros lugares que no pasan de su entorno y no conocen otras cosas de Honduras. Y muchos nos han escrito y dicen, qué lindo que conozco Honduras a través de sus videos. Pero nosotros queremos animarles a que ustedes tomen, ¿verdad? Salgan, conozcan, que hagan planes, porque lindo es verlo por video. Y gracias por seguir nuestro canal. Pero para que ustedes puedan realmente sentirse despejados, animados, fortalecidos, hay que salir un poco de casa, ¿no? Hay que cambiar de panorama. Claro. Hay que cambiar. Hacer un esfuerzo, ¿no? Yo recuerdo que cuando no teníamos muchos recursos en bus, nosotros íbamos, en autobús íbamos a conocer muchos de estos lugares. La cosa es salir un poco, ¿no? Y otro lugar que nos interesó y que nos gustó mucho y que es muy peculiar es el Hotel El Edén, las cabañas de Don Juan. Las cabañas de Don Juan las cabañas de Don Juan. En el Centro Turístico El Edén. Centro Turístico El Edén, también muy lindo. Centro Turístico El Edén, que está en Comayagua, en las Flores Comayagua. A la par del laberinto de cipreses. Claro, es bien interesante ahí porque pueden hacer muchas actividades. Tienen un lugar también de mucho verdor para caminar, muy fresco todo, a pesar del calor que hay en Comayagua, hay mucha sombra. Y el viento sopla a partir de las 4 de la tarde, un viento súper agradable. Tienen también ahí, ahora hay un restaurante nuevo por ahí, que es el Arca de Noé. El Arca de Noé, que cuando nosotros fuimos la estaban construyendo. Así es. ¿No? Y está lo más atractivo de todo es el laberinto de cipreses. Claro. Entonces vale la pena visitar y hacer todas esas actividades. O sea, quedarse en el hotel, alquilar una cabañita que está frente a aquella piscina enorme que se llama el Río Jordán. El Río Jordán. Que hay muchos lugares ahí
todo está unido como para que uno pueda bañar ahí con sus niños. Y luego pasear por el laberinto de cipreses. Así que vean nuestros videos para lindos. Que conozcan bien las cabañas de Don Juan, que tienen una peculiaridad, además de que son cabañas tipo del campo, ¿verdad? Porque ahí no van a ver ustedes algo metropolitano, por decirlo así, sino que tipo del campo. Cada una fue pintada con el nombre de un departamento de Honduras, y fue pintada con lo que simboliza a ese departamento. Claro, sí, por ejemplo, departamento, bueno, de Cortés, Comayagua, y con las características de ese departamento, qué es lo que más se cosecha, no sé, ahí aparecen los dibujos, unas pinturas, unos murales, yo les llamo murales, pero son las pinturas, ¿no?, que están ahí en las paredes, estamos viendo las imágenes. Eso me habla a mí de detalle, ¿verdad? Claro, eso me habla de que la persona a quien felicitamos, el desarrollador de este proyecto, le puso amor a eso, ¿no? Le puso su sello personal. Y eso es bonito, porque no es que te tiran el hotel y digan, hágalo y que venga la gente que quiera venir. Y no, o sea, lleva un sello personal, como un sueño que se ha plasmado en cada una de esas cabañitas. Sí, porque el que quiere conocer Honduras va a ese lugar y visitando, ¿no?, las pinturas de cada cabaña, puede decir, aquí está el departamento tanto, tiene estas características, entonces vale la pena, y además todo el lugar tiene un mensaje, ¿no? Muy lindo, mensaje también espiritual, para el que quiere ir y meditar un poco, ¿no? Sí, ese lugar es espectacular yo digo, para llevar niños, qué bonito, ¿verdad? Llevar los niños ahí que puedan correr libremente en ese jardín del Edén. Sí. Sin preocupación que lo va a agarrar un carro, que lo va a agarrar un perro, que lo va a agarrar aquí, que se lo van a robar, como pasa uno con la paranoia de las ciudades, sino que dejarlos en libertad, ¿no? Que corran, que jueguen, que exploren, que vean cosas que no miran en el día a día, ¿verdad? Por ejemplo, que puedan ver mariposas, por ejemplo, porque por ahí andan, que puedan ver, qué sé yo, ¿verdad? Los animalitos del campo, ¿no? Y que también pudimos llevar a Capitán, ¿no? También pudimos llevar a Capi, y ahí nos aceptaron al Capi. Así que muchas gracias y felicitaciones a los hoteles que aceptan que uno puede llevar al perrijo, ¿verdad? La mascotita, porque la verdad es que a veces uno no tiene con quién dejar sus animalitos y corren peligro de quedarse solos. Muchos de ellos no están acostumbrados, no son perros guardianes, son perros falderos. Sí. Y uno tiene que andar con ellos porque si no ellos son como un niño. Entonces muchas gracias. Estoy notando que hay más hoteles que aceptan mascotas, sí, ¿no? Sí, se están abriendo un poco más. Y la verdad es que los que tenemos la oportunidad de llevar a nuestros animalitos también tenemos que ser responsables con el comportamiento del animalito y con sus residuos, ¿no? Sí, para que no haya después puertas cerradas, sino que puertas abiertas. Con las bolsitas correspondientes para limpiar y todo eso. Sí. Perfecto. Otro hotel en el que estuvimos hace mucho tiempo, pero que no tenemos video, en Comayagua fue Comayagua Golf Club. Club de golf. ¿Te acuerdas? Hace tiempo anduvimos ahí. Sí. También llevamos a Capi. También lo llevamos a Capi ahí. Fuimos a pasar ahí un día de la madre, creo, algo así. Día de la madre. Ese hotel nos encantó porque primero fue un apartamento, ¿verdad? Que pudimos también llevar nuestros alimentos, y lo que más me encantó fueron los campos de golf. Y te acuerdas que había pavos reales. Había pavos reales caminando ahí. Por ahí, les tomábamos fotos, había patitos. Sí. En fin, todo un espectáculo y un contacto con la naturaleza también es muy recomendado en Comayagua. En fin, hay una gran variedad de hoteles. No lo hemos conocido todos. Quisiéramos conocerlo. Pero suscríbanse a nuestro canal, compartan estos videos para que el canal crezca y podamos empezar a recibir alguna monetización de YouTube. Sí, pues apóyennos en eso. Si quieren apoyarnos, dicen que bien, es todo. Vale la pena, entonces suscríbanse, denle like y dejen sus comentarios, porque eso ayuda al crecimiento de nuestro canal de YouTube. Sí, por favor, dejen sus comentarios, cuéntenos qué otros hoteles ustedes recomiendan, porque la gente lee los comentarios. Sí. Qué lugares recomiendan para que vayamos a conocer, que sean accesibles, porque ese es el tema, que a veces los hoteles están en lugares bastante inaccesibles. Quisimos ir el otro día uno. Algunos sí. Y miren, era un cerro que había que subir, que honestamente se los digo, yo nunca he andado en caballo, pero creo que solo en caballo se podía llegar ahí. Entonces, ese tipo de hoteles para nosotros es difícil. ¿No? Es difícil, tiene que haber una accesibilidad mediana, por lo menos. Claro. Recomiéndenos ustedes ciudades, hoteles bonitos, que todavía nos falta mucho por conocer Honduras. Estamos conscientes de eso. Bastante. Pero bueno, dentro de lo que podemos, hemos ido avanzando, ¿sí? Vamos, poco a poco. Vamos. Sí.
Bueno, ya saben, esta es toda la información que le tenemos ahora para este verano. Esperamos muy pronto poder hacer un video con nuevos hoteles. Así que no se les olvide darle like si les gustó el video, compartir con todos sus seres queridos y todos aquellos que quieran conocer más bellezas de Honduras y suscribirse. Claro. Y escribir sus comentarios. Sí, así que bueno, hasta el próximo video. El próximo video nos despedimos con un pequeño brindis. De banana. Banana. Bueno, hasta el próximo.